Hoy arrancamos un encuentro que reúne a especialistas de distintos países, con un propósito en común: actualizar el conocimiento y fortalecer una de las áreas más importantes dentro de los laboratorios clínicos, el uroanálisis. Durante estos días vamos a revisar evidencia reciente, compartir experiencias desde un enfoque internacional y, sobre todo, afinar esos detalles que hacen la diferencia en cada resultado que entregamos a nuestros pacientes. En nombre de todo el equipo de EduLab, gracias por estar aquí. Prepárense para aprender, actualizarse y aprovechar al máximo cada día de estas primeras jornadas internacionales de uroanálisis. Sean bienvenidos y damos inicio. ¿Qué tal? Sean bienvenidos al primer día y a las primeras jornadas internacionales de uroanálisis. Para quien no me conoce, me presento con ustedes. Soy el químico Enrique Molina, director académico de EduLab, y es un gusto y un honor tenerlos por acá. Estamos súper contentos de la expectativa que este evento ha creado a lo largo de estos días, de estas semanas. Son más de 10,000 registrados en este evento académico, así que eso nos llena de mucho gusto y de verdad que nos motiva muchísimo para poder seguir llevando a cabo este tipo de actividades, ya que son actividades que definitivamente debemos aprovechar al máximo, sacarle el mayor provecho. A lo largo de estos 3 días vamos a tener la participación de diferentes expertos de aquí de México, de Chile, de Brasil, de España y pues bueno, de verdad que de Argentina. Y de verdad que eso nos llena de muchísimo gusto poder compartir información con todos ustedes, pero no solamente información que se queda con la experiencia en un solo país, sino desde una perspectiva multinacional. Y de verdad que estoy convencido que toda la información que los expertos compartirán con nosotros será de gran utilidad. Entonces, nuevamente sean bienvenidos. Si ya están aquí en esta sala, yo les invito a que se queden en esta sala. Yo voy a estar, les estoy dando la bienvenida a este evento, pero en un momentito más yo también voy a entrar aquí en la transmisión para compartir un tema en relación a los piocitos. Ahorita vamos a dar inicio. Y pues bueno, también quisiera mencionarles que este evento académico es totalmente gratuito. Ustedes, para participar, no necesitaron pagar absolutamente nada. Ustedes tienen acceso a esta información. Solamente aquellos que desean y quisieron obtener una constancia de participación, tiene un costo de recuperación simbólico, así que, pero esto es totalmente voluntario. Si quieren constancia, está la opción de obtener la constancia. Incluso aquí en la descripción del video y en los comentarios les está apareciendo el enlace para poder obtener su constancia de participación. Ahí den clic si no la han obtenido y quieren adquirirla. A lo largo de esta semana aún la pueden adquirir. Les reitero, es totalmente voluntario. Si quieren tener esa constancia, es avalada en este caso por Colabiocli. Y también les está apareciendo aquí en los comentarios un enlace correspondiente a un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp es exclusivo de este evento académico y a través de este grupo de WhatsApp vamos a estar compartiendo información relevante al evento. Cuando estén listas las constancias de participación, que yo calculo que más o menos a mediados o a finales del mes de agosto ya estas constancias ya estén cargadas en el sistema y las puedan descargar. De igual manera, cuando estén listas las constancias, les vamos a avisar a través de este grupo de WhatsApp. Así que únanse a este grupo de WhatsApp, formen parte de esa comunidad que estamos creando dentro de EduLab y aprovechen toda la información que estaremos compartiendo a través de estos grupos de WhatsApp. La opción ahí está y pues bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Y otro aviso importante: el día de hoy hemos arrancado con las inscripciones al diplomado de uroanálisis UroElite 2.0. Es una nueva versión de nuestro diplomado en uroanálisis impartido por el químico Carlos Martínez Figueroa y por su servidor. Es una gran oportunidad para participar y adentrarse más en el estudio del uroanálisis. Les estoy mostrando aquí esta presentación en donde ustedes ven, es el diplomado de uroanálisis UroElite 2.0.
Este diplomado pues va a tener una duración de 120 horas, 18 créditos académicos, 100% virtual, avalado por la Confederación Latinoamericana en este caso de Bioquímica Clínica. Van a tener acceso a este diplomado a través de nuestra plataforma, de nuestra aula virtual. Van a tener acceso a material complementario, a casos clínicos, evaluaciones y pues bueno, conocimiento avalado por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Y como verán aquí, ustedes van a poder visualizar las clases dentro de su computadora. O bien, una de las cosas nuevas que tenemos en EduLab es que van a poder utilizar la aplicación nueva de EduLab y en la palma de su mano van a tener acceso, en este caso, a las clases del diplomado. Aquí voy a mostrarles lo siguiente. Aquí está mi celular. Aquí tengo prácticamente el icono de la aplicación de EduLab. Ustedes van a poder ingresar desde la aplicación. Prácticamente al inscribirse van a tener acceso y van a poder visualizar prácticamente todas las actividades con respecto al diplomado. Aquí, por ejemplo, ustedes van a poder ingresar a la parte del diplomado de UroElite. Todo esto va a estar a la palma de su mano. Aquí lo pueden ver. Aquí van a poder consultar prácticamente las clases. Entonces, incluso si ustedes no llegan a tener conexión a internet por alguna razón, aquí por formar parte de este diplomado, ustedes van a poder incluso descargar dentro de la plataforma, como si fuera como las plataformas streaming tradicionales, y ustedes van a poder consultar prácticamente las clases, los materiales, aún sin tener conexión a internet. Esta plataforma pues ya está disponible para Android, para iOS, y es una plataforma que ahorita está habilitada exclusivamente para los alumnos de los diplomados. Así que si formas parte de este diplomado, vas a tener acceso a esta plataforma, vas a tener acceso a material complementario, muchas ventajas, muchos beneficios. Y pues bueno, en general es un diplomado que va a durar 12 meses, avalado, como lo mencionaba, por Colabiocli, 120 horas. Grupo exclusivo de WhatsApp, material descargable y acceso desde la aplicación móvil. Y si ustedes escanean este código QR, ustedes van a ser dirigidos a una página web. De igual forma, aquí en los comentarios y en la descripción del video está apareciendo el enlace para que ustedes puedan ir a consultar el temario de este diplomado. Y pues bueno, yo aquí les voy a mostrar la página web y pues ustedes van a poder visualizar aquí todos los detalles. Digo, yo ya les estoy hablando un poquito de los detalles que abarca el poder participar, en este caso, en este diplomado. Y aquí van a poder consultar el objetivo, la descripción. Y aquí lo que quiero que ustedes vean es que aquí ustedes van a poder consultar el temario del diplomado, que son 6 módulos. Aquí si ustedes presionan en cada una de las pestañitas, se les va a desplegar cuál es el temario detallado. Aquí incluso van a poder descargarlo por acá. ¿Quién imparte el diplomado? El químico Carlos Martínez y su servidor. Aquí pueden consultar nuestro CV e incluso aquí pueden directamente seleccionar 2 opciones de pago. Ya sea de contado, ustedes van a poder realizar la inscripción en un solo pago de contado, que es de 11,980 pesos, se reduce a 5,990 pesos. Si deciden realizar los pagos por cuotas, el costo normal de cuotas 2,400 pesos, se reduce a 1,180 pesos por cada una de las cuotas. En total son 6 cuotas, así que aprovechenlo. Aquí ustedes dan clic en unirse, directamente les va a llevar a registrarse y les van a aparecer las opciones de pago. Químico, es que yo no estoy en México, puedo pagar en mi moneda local. Pueden pagar con su moneda local, no hay ningún inconveniente. Ustedes pueden revisar, les va a aparecer en la página web las diferentes opciones de pago. Entonces aquí lo importante es que ustedes aprovechen esta gran oportunidad. Es muy importante que ustedes formen parte de esta actividad, se adentren todavía más en el estudio y en los conocimientos en el contexto de uroanálisis y de verdad que es una gran oportunidad para participar. Así que aprovechenlo, ahí está la oportunidad. Nuevamente pueden consultar aquí el temario, escaneen el código QR, van a ir a la página donde ustedes van a poder formar parte de esta actividad. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo,
voy a compartir con ustedes un tema un poquito controversial, un tema que muchas veces ha generado ciertas inquietudes y ciertas preguntas, y es un tema que decidí titularlo Piocitos en la orina. ¿Tiene significado? ¿Se reportan? La realidad es que son dos interrogantes que continuamente muchos colegas nos han compartido y hay una opinión muy dividida. Por esta razón decidí preparar esta pequeña charla para hablar un poquito al respecto. Entonces, la realidad es que es una charla un poco más en donde vamos a estar revisando un poco de la historia, cómo se empezaron a detectar estas células y cómo a lo largo de la historia ha habido varios estudios que nos han permitido correlacionarla con ciertos hallazgos, pero también se ha descartado la correlación de estas células con ciertas patologías que tradicionalmente muchas veces se sigue pensando que están correlacionadas cuando no hay evidencia científica. Entonces es una pequeña revisión bibliográfica y de artículos que nos permite llegar a una conclusión. Entonces, vamos para allá a esta charla, esperando que sea de utilidad. Bueno, pues ya estamos por acá a punto de arrancar con esta charla. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y quisiera empezar esta charla realizando la primera pregunta. ¿Qué nos han dicho referente a estas células? Aquí este es un video del doctor Seltzer y este video, pues bueno, muestra a los famosos piocitos. ¿Qué nos han dicho referente a estas células? Aquí en los comentarios dejen qué les han dicho, qué es, qué significa, tiene significado, no tiene significado. Me gustaría de alguna forma poder ver sus comentarios, saber qué es lo que de alguna manera saben referente a estas células que, como bien lo podemos observar aquí, se pareciera o diera la impresión de que están vivas, de que están activadas, que pudieran estar de pronto a lo mejor fagocitando, qué sé yo. Muchas cosas en torno a los piocitos hemos escuchado, nos han enseñado y de verdad ahí yo me pregunto, ¿en verdad será así? De pronto a lo mejor muchos de ustedes me estarán comentando por aquí, pues me han dicho que son leucocitos activados en la orina, me han dicho que son células que están fagocitando, en este caso bacterias, y lo que se observa aquí, en este caso en los gránulos, son bacterias que fueron fagocitadas. De pronto muchos dirán, es que son leucocitos que están combatiendo una pielonefritis, que están presentes en procesos inflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la segunda pregunta es, ¿en verdad será cierto eso? ¿En verdad es así? Y lo que pretendemos con esta charla es esclarecer esas dudas, ¿vale? Por eso decidimos colocarle el nombre de piocitos en orina y dejar abierta esa pregunta. ¿En verdad tienen significado? ¿En verdad es necesario reportarlos? De verdad que yo les agradezco nuevamente por estar aquí en esta sala. Les reitero, soy el químico Enrique Molina y vamos a dar inicio con esta charla. Pero bueno, antes de cualquier cosa, quisiera aclarar lo siguiente. Vamos a hablar, en esta charla como tal, vamos a hablar de la cronología de los piocitos. Aquí incluso literalmente en el texto dice, más de un siglo de investigación. ¿Cómo cambió nuestra forma de entender en este caso a los piocitos? Y aquí, como podrán ver, les aparece una línea del tiempo. Estamos observando una línea del tiempo y prácticamente esto va a ser la charla que vamos a estar compartiendo algunos minutos con ustedes. En realidad esta charla no es como tal enseñar a detectar o indagar concretamente la morfología de los piocitos, mostrarles imágenes, videos. No es el objetivo. El objetivo como tal de esta charla es un poquito más de hacer una recapitulación de toda la información que hay con respecto a estas células. Información que hay respecto a los piocitos que como lo podrán ver,
prácticamente hay indicios de que desde 1908, hace más de un siglo, se observaron en orina y se reportan las primeras observaciones de estas células. Posteriormente revisaremos que a lo largo de los años 50 surgen dos personajes que marcaron un antes y un después, sobre todo en la cuestión del contexto del análisis de orina, con la invención de un colorante. Posteriormente, a 1951, en los años 50, empiezan a surgir ciertas interrogantes, ciertas inquietudes referentes a estas células. A lo largo de los 60, de los 70, sigue habiendo ciertos cuestionamientos para que de pronto, a lo mejor a finales prácticamente de los 90, empiece a haber otras investigaciones que nos pueden, que en este caso nos dan la pauta y que nos empiezan a hablar de cierta información que a su vez ya en este siglo, en el 2001 y hasta llegar al 2026 prácticamente todo esto son los antecedentes que nos permiten llegar a ciertas conclusiones, ¿vale? Entonces, en realidad esta charla es más una revisión de algunas publicaciones, de algunos artículos relevantes en el contexto, de los piocitos, que al final esto nos permitirá contestar dos interrogantes, que son las que les mostré aquí al inicio de la charla. ¿Tienen significado? ¿Se reportan? Entonces, pues bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a revisar toda esta línea del tiempo. Pero antes de entrar a la línea del tiempo, es importante mencionar que hablar de leucocitos centellantes, glitter cells, leucocitos titilantes, células de Schilling, células de Stenheimer-Malvin, la realidad es que prácticamente estos 5 nombres que les están apareciendo en la pantalla es prácticamente sinónimo de piocitos. Dependiendo la región, dependiendo el investigador, dependiendo el grupo de trabajo, se han referido a lo largo de la historia a los piocitos con cualquiera de estos nombres. Entonces, a lo largo de la charla, de pronto a lo mejor nos vamos a referir a glitter cells, nos vamos a referir a células titilantes, células de Stenheimer-Malvin o piocitos. La realidad es que cualquiera de estos nombres prácticamente es lo mismo, entonces son prácticamente sinónimos. Entonces es importante aclarar ese punto para que de alguna manera vayamos entendiendo o vayamos siguiendo el hilo, en este caso el hilo informativo de esta charla, ¿vale? Aquí prácticamente arrancamos con la línea del tiempo, porque desde 1908 y 1909 se reportan que se describen por primera vez este tipo de células y se hace principalmente, en este caso, a pielonefritis. Y aquí algo bastante interesante es de que, si se dan cuenta, surge la palabra pielonefritis, que en realidad nos referimos a infección renal. Entonces, curiosamente, la gente de esta época observaba y coincidía que las personas que llegaban a presentar pielonefritis tenían la presencia, en este caso, de este tipo de células, y desde ahí se empezó a sospechar que parte o la presencia, en este caso, de estas células pudieran estar correlacionadas a infección renal, ¿sale? Entonces, como tal, era simplemente una hipótesis que se quedó en el aire prácticamente dentro del primer siglo pasado, y que de pronto se retomó este estudio a raíz de una invención que definitivamente marcó un antes y un después en el uroanálisis, que es el desarrollo de una tinción urinaria, de sedimento urinario, llamada la tinción de Stenheimer-Malvin, que hoy en día, afortunadamente, es una tinción que se utiliza en gran parte de los laboratorios clínicos y que nos da muchísimas facilidades, que nos permite identificar diversas estructuras del sedimento urinario, que bueno, al final de cuentas no es el tema hablar de la tinción de Stenheimer-Malvin, pero aquí lo importante es esto. Desde septiembre de 1951, y digo, estoy hablando hace más
de 50 años, prácticamente más de 70 años, que la tinción de Steiger-Mermalvin fue desarrollada, como su nombre lo dice y como vemos en esta publicación, por Richard Sternheimer y por Bernie Malvin, que en este caso son los que inventaron como tal la tinción de Steiger-Mermalvin. Y algo bien curioso, y ustedes no me dejarán mentir, cuando ustedes están dentro de su laboratorio y se utilizan tinción de Sternheimer-Malvin, no me dejarán mentir que los piocitos son bastante notables, porque son células que no captan como tal el colorante, que se ven translúcidas, que se ven transparentes, y algo bien curioso es el movimiento de los gránulos. Entonces, todo esto se puede observar gracias a esta tinción que desarrollaron estos dos personajes, que para fines prácticos contiene cristal violeta con oxalato de amonio y safranina, con una pequeña porción de agua y alcohol. Hacen esta mezcla de estos dos, prácticamente la formulación clásica es cristal violeta, oxalato de amonio y safranina O, que representa como tal el reactivo 1, y agua con una pequeña porción de alcohol representa el reactivo 2. Cuando se mezclan ambos reactivos, pues prácticamente se obtiene el colorante de Steiger-Mermalvin, que afortunadamente es muy utilizado, y digo afortunadamente porque hoy en día laboratorio que, como dice mi amigo Emanuel Hernández en el contexto de hematología, laboratorio de uranálisis que se respeta, utiliza algún tipo de tinción dentro del laboratorio de uranálisis. Obviamente mi amigo Manolo lo menciona en el contexto de la hematología. Yo lo menciono y le robo como tal esta idea, que el laboratorio que se respeta hoy en día utiliza una tinción dentro del laboratorio de hidroanálisis. Y si de pronto a lo mejor químico yo no lo estoy utilizando porque no estoy acostumbrado, porque a lo mejor no tengo a la mano esta información, pues bueno, yo les recomendaría que si no están utilizando una tinción, por lo menos la tinción, creo que a nivel de Latinoamérica muy bien distribuida, es la tinción de Steiger-Mermalvin, y todo el laboratorio debe utilizarla porque nos permite contrastar elementos formes de manera más sencilla, y la identificación de ciertos elementos formes es mucho más práctica, mucho más fácil. Entonces, todo laboratorio de uranálisis debería de estar utilizando una tinción, por lo menos Steiger-Mermalvin. ¿Vale? Entonces, ellos desde 1951 prácticamente inventaron esta tinción. Cuando la inventaron, realizaron una publicación, y que incluso este es el encabezado de la publicación de 1951. ¿Qué es lo que ellos se dieron cuenta? Aquí está un pequeño video. Aquí está. Esta es una tinción de Steiger-Mermalvin, y vean cómo se observan en esto de manera translúcida los piocitos. ¿Sale? Eso, obviamente, si de pronto estamos inventando una tinción y de repente observamos este tipo de videos o este tipo de imágenes bajo el microscopio, es algo que nos va a llamar la atención. Son células más grandes, son células que no captan el colorante, tienen un movimiento muy peculiar en su citoplasma. Aquí está, por ejemplo, una fotografía. Vean cómo es que tienen un tamaño mayor en comparación a estas otras que están teñidas. Y algo curioso es el movimiento que llegan a presentar, ¿vale? Entonces son células más grandes que los leucocitos habituales, su tamaño es mucho más amplio, pueden generar una tonalidad azul o de pronto, como es aquí en la fotografía, gris ligeramente azulado. Y algo, como ya lo mencionamos, algo muy curioso es el movimiento, en este caso, de los gránulos citoplasmáticos. Y digo, gránulos citoplasmáticos en movimiento, ya me estoy trasladando al 2026, o prácticamente me estoy trasladando a este siglo, en donde se sabe que hoy en día el movimiento que se observa en los piocitos como tal son gránulos, pero anteriormente se generaron ciertas hipótesis. ¿Qué hipótesis? Pues de pronto llegaron a pensar, se trata de leucocitos que están activos, se trata de células leucocitarias que en realidad están fagocitando, en este caso, bacterias, y de pronto lo que se observa aquí son bacterias.
Y bueno, al final de cuentas fueron hipótesis que se llevaron a cabo, que se plantearon en esa época, pero que hoy en día, y en base a lo que vamos a revisar a lo largo de esta charla, se sabe que son gránulos citoplasmáticos de neutrófilos que están presentes en la célula. Pero bueno, vamos a ir, no me quiero adelantar mucho a esa información porque es lo que vamos a estar revisando más adelantito en unos minutos. Pero bueno, en realidad llamó la atención este tipo de células. Y la realidad es que no me dejarán mentir, porque ¿cuántas veces no hemos observado este tipo de células? ¿Cuántas veces? Y de pronto me voy a regresar aquí un poquito, porque este video creo que es muy ilustrativo. Y bueno, aquí le voy a quitar un poquito voy a reproducir aquí como tal el video. Y ustedes no me dejarán mentir que es hacia el ojo del analista es muy atractivo, o por lo menos para mí, resulta muy atractivo ver cómo se mueven, cómo está ese famoso movimiento browniano en este tipo de células. Llama mucho la atención. Hay veces que, aunque yo sepa que son piocitos, hay veces que yo me quedo algunos segundos observando a las células, porque para mí, por lo menos para mí, que me encanta el uroanálisis, es placentero poder observar este tipo de movimientos en las células. Se me hace algo muy interesante, ¿vale? Entonces, células más grandes, azul, a veces tonalidades azules pálidos o grises azulados se llegan a observar, movimiento de los gránulos. Pero bueno, ¿qué hicieron en este caso el Steinheimer-Malvin en esta publicación? Aquí, como el título lo dice, es reconocimiento de las pielonefritis a través del uso de la coloración de Steinheimer-Malvin. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Al inventar en este caso la tinción, ellos se dieron cuenta que era mucho más fácil identificar estas células. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, seleccionaron un grupo de 25 pacientes. Y bueno, aquí ya empezamos con un problema porque bien, miren el número, fueron 25 pacientes estudiados. Pero estos 25 pacientes estudiados, adivinen qué, presentaban pielonefritis. Y ya desde aquí empezamos a tener un problema porque 25 pacientes estudiados es un grupo muy pequeño si queremos realizar algún estudio. Y algo bien curioso es que en esta publicación de 1951, y aquí no hay que perder la noción del tiempo, estamos hablando que esta publicación se llevó a cabo en los años 50 del siglo pasado. De pronto a lo mejor la investigación no estaba tan desarrollada como hoy en día está tan desarrollada. Entonces, un grupo pequeño de pacientes, de 25 pacientes con pielonefritis. Descartaron otros diagnósticos que debieron de haber sido incluidos en el estudio, pero bueno, al final de cuentas no los culpo porque son nuestros antecesores al estudio de hoy en día. Ellos escogieron 25 pacientes con pielonefritis y ¿qué creen? Estos pacientes con pielonefritis se dieron cuenta que presentaban piocitos o una infección inferior, es decir, pielonefritis, y por eso es que de alguna forma reafirmaron lo que en su época, lo que desde 1908, desde 1909, la gente o los analistas de esa época ya sospechaban, decían pielonefritis, piocitos. Y ya desde ahí tenemos un problema porque al final al final de cuentas fue la información, fueron las primicias de cierta información, pero desafortunadamente hoy, en 2026, muchos analistas dentro del laboratorio siguen creyendo que la presencia de piocitos está correlacionada directamente a pielonefritis. Químicos, ¿será que se equivocaron? No, no se equivocaron. Efectivamente, en pacientes con pielonefritis se llegan a observar piocitos, pero bueno, no me voy a adelantar a las conclusiones ni me voy a saltar todos los estudios que les voy a compartir en esta charla, ¿vale? Entonces, regresemos aquí a este punto. Estudiaron 25 pacientes con pielonefritis en donde ellos presentaban la presencia, en este caso, de piocitos, ¿sale? Entonces, yo aquí les comparto lo siguiente en base a esta fuente. Para poder validar el estudio que realizaron, en este caso, Steinheimer y Malvin, como mínimo debieron de haber considerado 428 pacientes en estudio y no 25 pacientes.
¿sale? Y debieron de haber considerado edad, sexo, síntomas urinarios, si el paciente tenía fiebre, si estaba embarazada, si tenía diabetes, si tenía catéter, si había consumido antibióticos, y debieron más bien, porque bueno, al final de cuentas es una publicación de estos dos personajes, debieron de haber considerado el tipo de recolección, el tiempo de recolección y si de pronto a lo mejor la muestra pudiera estar contaminada, si tenía presencia de algunas células que pudieran correlacionarse con algún otro hallazgo. Al final de cuentas, a lo que voy es de que el estudio, la publicación de Steinherman-Malvin tiene muchas limitantes. ¿Qué limitantes? Que debieron de haber considerado una población mucho más amplia y con variables como son las que ya les mencioné, variables como edad, sexo, etcétera, y diferentes tipos de muestra. ¿Ok? Entonces, ellos se enfocaron únicamente en 25 pacientes que presentaban pielonefritis. Era lógico que iban a coincidir ciertos datos. No incluyeron ciertos datos que pudieran generar un estudio un poco más amplio. ¿Vale? Y hasta ahí se quedó prácticamente esta investigación. Prácticamente 5 años después surge esta publicación. Y perdón, yo no, a mí en lo personal, y digo, para aquellos colegas que han participado a lo mejor en alguna charla conmigo, y sobre todo en los últimos años, procuro no incluir mucho texto, procuro incluir más imágenes, pero bueno, por las necesidades que tenemos en esta charla, prácticamente vamos a ver mucho texto, porque vamos a analizar ciertas publicaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, es mucho texto, está en inglés, 1956. Observaciones, en este caso de glitter cells o del fenómeno de glitter cells. Las observaciones prácticamente de Piocito. Si estamos en 1956, prácticamente 5 años posterior a que se inventó la tinción de Steinherman-Malvin. En este caso, Berman y estos autores, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Berman en 1956, a grandes rasgos, se planteó la siguiente pregunta. El centelleo, o como tal, el movimiento granular, que digo, reitero, hoy en día sabemos que es movimiento de los gránulos del neutrófilo, pero bueno, el centelleo que se identificaba en esa célula especial era o no un fenómeno osmótico. De pronto se empezaron a generar ciertos cuestionamientos. ¿No será que el medio osmótico de la orina está influyendo o ciertos parámetros o variaciones en el contexto urinario? ¿Será que eso no es lo que está influyendo a que se observe ese centelleo, ese movimiento de los gránulos, ese movimiento browniano en la célula? Entonces, ¿qué es lo que ellos se dieron cuenta? Diseñaron un estudio en donde se enfocaron a las células titilantes, es decir, a los piocitos, en donde los prácticamente clasifican a leucocitos polimorfonucleares y se estudiaron concretamente neutrófilos cuyos movimientos mostraban movimiento browniano en el sedimento urinario. Desde ese entonces, desde 1956, ellos sospecharon que pudieran tratarse de neutrófilos y no estaban tan equivocados. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Modificaron el medio, es decir, que si tenían células que de alguna forma presentaban ese movimiento browniano, esas células titilantes, o observaban muestras que presentaban piocitos, los sometieron a soluciones a distinta osmolaridad. Estas células que presentaban este movimiento browniano se sometieron a diferentes condiciones osmóticas y se enfocaron a observar los cambios. Posteriormente se dieron cuenta que había aparición y desaparición del centelleo, ¿sale? Entonces se evaluó si la apariencia titilante o el movimiento browniano dependía del origen de la célula o de las condiciones del medio, porque en algún momento a lo largo de la historia se sospechó que los piocitos se trataba de células, un estirpe celular diferente a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etc. En algún momento se sospechó que eran células de un estirpe totalmente diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué es los resultados que obtuvieron? ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? Se dieron cuenta en 1956
que las glitter cells o piocitos correspondía a polimorfonucleares, no a una población diferente. ¿Sale? Y hoy, 2026, tristemente muchos profesionales de laboratorio clínico a nivel mundial consideran que los piocitos se cuecen aparte, cuando la realidad es que no. Los leucocitos son polimorfonucleares. Y aquí y digo, no me crean a mí, aquí está el estudio. Y estamos hablando de hace casi 70, o prácticamente en noviembre vamos a cumplir 70 años, estamos en el 2026 y este estudio es del 22 de noviembre de 1956. Desde 1956, este estudio reportó que lo que se observaba en el sedimento urinario eran neutrófilos modificados. ¿Modificados por qué? Lo vamos a ir revisando. Y que estos neutrófilos tenían dependencia osmótica, es decir, que la aparición de este fenómeno, este movimiento que se observa en estas células, estaba relacionado a la osmolaridad del medio en donde se encontraba la célula. ¿Sale? Prácticamente ellos desde 1956 nos dieron respuestas claves que fueron reafirmados décadas después. Estos neutrófilos o estas células que observábamos dependían de la osmolaridad. Y este movimiento browniano era correlacionado al gránulo citoplasmático, a los gránulos que estaban presentes en el citoplasma de la célula, y se cuestionaba en este caso la especificidad de la célula. Entonces, este centelleo, este movimiento browniano, este movimiento de los gránulos, desde 1956 se cuestionaba. Se dieron cuenta que posiblemente, y digo posiblemente, en esos años se decía, posiblemente no está relacionada a pielonefritis, sino más bien al medio en donde se encuentra presente esta célula. ¿Qué conclusión llegaron a esto? Berman y colaboradores demostraron que las células titilantes o piocitos son neutrófilos cuya apariencia se modifica por condiciones osmóticas del medio. Y en este caso, el centelleo, en este caso, como también se menciona, el titileo o el movimiento como tal de la célula está relacionado a gránulos y no a una célula exclusiva a infección en células renales. ¿Vale? Entonces, desde ahí ya nos están dando mucha pauta. Y ojo, 1956. Ahorita vamos a revisar que ellos no estaban tan equivocados. Y, pues bueno, aquí simplemente para fines didácticos, este video es del doctor Jay Seltzer, que es un nefrólogo norteamericano y que tiene imágenes y videos espectaculares. Aquí podemos ver el titileo o el movimiento browniano de los piocitos. Esta es una muestra de orina y vean, una maravilla cómo se observa, ¿vale? Para 1965 surge esta publicación, esta literatura que de alguna manera pone empieza a cuestionar prácticamente si lo que en realidad no está aquí al interior de las células son bacterias. En esta publicación se reafirma que no son bacterias, sino que es el centelleo del movimiento de los gránulos y que normalmente este tipo de células son células tumefactas o hinchadas, inflamadas, y esta inflamación está muy correlacionada con la hipotonicidad y la dilución, en este caso, de una muestra de orina. Para 1965, en el mismo año, se hace este estudio encabezado por Herman, en donde literalmente se titula Valor de las células titilantes en el diagnóstico de pielonefritis. Ahí ellos de alguna forma seguían cuestionando si en realidad ese titileo, ese movimiento de los gránulos estaba correlacionado a la osmolaridad y la composición de la orina. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Experimentaron. Entonces se preguntaron, ¿las células titilantes son exclusivas de pielonefritis o están correlacionadas con la osmolaridad o el medio urinario? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Escogieron prácticamente 10 pacientes con pielonefritis y a estos 10 pacientes, la orina de estos 10 pacientes con pielonefritis, que obviamente presentaba piocitos, fueron sometidos a 24 soluciones de diferentes osmolaridades, desde 200 a 700
miliosmoles por litro, mezclaron 2 mililitros de la muestra con 2 mililitros de la solución de las diferentes osmolaridades que tenían, las dejaron reposar 10 minutos, centrifugaron y contaron prácticamente 100 leucocitos. ¿Qué resultados obtuvieron? Muestras que se sometieron a una baja osmolaridad presentaban estas características. Muestras pálidas con gránulos móviles, ¿sale? Es decir, que había literalmente piocitos. A baja osmolaridad había presencia de piocitos en la orina, con movimientos granulares móviles, ¿sale? Cuando ellos aumentaban la osmolaridad, ¿qué sucedía? Las células seguían permaneciendo incoloras, como aquí en la fotografía, y con gránulos inmóviles. Es decir, que simplemente, o sea, sí empleaban en este caso colorante, pero estas células no captaban el colorante. Las células permanecían pálidas, pero con gránulos inmóviles. ¿Y qué pasaba si aumentaban la osmolaridad? Si ellos aumentaban la osmolaridad, se daban cuenta que estas células que presentaban estos pacientes se oscurecían o captaban como tal el colorante, ¿sale? Y es un estudio muy interesante porque ellos fueron los primeros que demostraron cómo es que la osmolaridad del medio urinario influye en la observación, en este caso, de piocitos. Entre más baja osmolaridad se observan piocitos, entre más alta osmolaridad los piocitos no se observan. Entonces, ahí es donde ellos llegan a cierta conclusión. El aspecto titilante o el movimiento de esos gránulos depende del estado físico y degenerativo del leucocito y del medio urinario. Es decir, que ese movimiento, esa apariencia de que la célula está activa, está viva, depende totalmente del estado físico de la muestra, del ambiente físico de la muestra. A más baja osmolaridad, va a estar presente este fenómeno. A más alta osmolaridad no va a estar presente este fenómeno. Entonces, dependerá del medio urinario. Y ojo, un estudio de 1965. Estamos en 2026. ¿Cuántas décadas han pasado y seguimos creyendo que de pronto estas células que si observamos piocitos son bacterias fagocitadas o que son leucocitos que están activados, etcétera, etcétera, etcétera? Ellos llegaron a estas conclusiones desde hace prácticamente más de 50 años atrás. Entonces, llegaron a la conclusión que no eran células que estaban presentes en pielonefritis, ¿ok? Pero bueno, estamos hablando de 1965 y seguía habiendo en el limbo, seguía generándose esa interrogación para 1965 en adelante. ¿En verdad los piocitos se relacionan a pielonefritis? ¿Qué es lo que buscaron llevar a cabo después? Para 1968 en adelante siguieron los estudios. Se publica este estudio de Harris, en donde se empieza a correlacionar la piuria con pielonefritis y, bueno, ese estudio en realidad se llevó a cabo utilizando tinción de Steinheimer-Malbin y correlacionar la presencia de leucocitos con la presencia, en este caso, de pielonefritis. ¿Qué es lo que se concluyó? Para 1968 se planteaban esta interrogación. ¿Las células de Steinheimer-Malbin identificaban realmente una pielonefritis? El objetivo a grandes rasgos de esta publicación de 1968, y ojo, aquí está la captura de pantalla. Ustedes pueden buscar en PubMed, en la red, este tipo de publicaciones y las van a encontrar. Algunas no son abiertas al público, únicamente abiertos para quien tenga la suscripción en PubMed o en algún otro buscador, pero estas publicaciones están en la red. No es algo que yo les estoy inventando o es algo que yo estoy, de alguna forma, como decimos aquí en México, sacándome de la manga. Está respaldado bajo publicaciones. Y una publicación en 1968. Entonces, las células de Steinheimer-Malbin en realidad identificaban la pielonefritis. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Introdujeron un modelo de murinos, o en este caso ratones. Escogieron ratones que presentaban pielonefritis
y se indujo una infección. Obviamente estos ratones sanos les indujeron la infección renal para poder estudiar la aparición de piuria. Posteriormente utilizaron, en este caso para este estudio, la tinción de Steinherman-Malvin y obviamente se daban cuenta que la inducción a la infección renal pudiera generar, o sospechaban que pudieran generar la aparición de piocitos. Entonces, se comparó en este caso la orina con lesión renal y en este caso, ¿qué es lo que descubrieron los hallazgos a los que llegaron? Que la piuria estaba asociada a inflamación. Entonces, la infección renal produjo eliminación de leucocitos en orina, pero su cantidad y apariencia fueron variables, ¿vale? Entonces, ahí es donde nos dieron un pequeño, donde nos dieron un pequeño y gran hallazgo. Es que la presencia de los leucocitos en general no solamente está correlacionada a infección, sino también está correlacionada a procesos inflamatorios. Ahí ellos comprobaron a través de este estudio que había procesos inflamatorios y no propiamente infecciosos. Posteriormente, también encontraron que una correlación entre la coloración de la célula y el daño celular, en donde los patrones de tinción reflejaron principalmente el grado de conservación o degeneración, en este caso de los leucocitos, células no exclusivas del riñón, que en este caso las células Steinherman-Malvin no demostraron ser específicas de pielonefritis, y el valor diagnóstico, en este caso, de encontrar piocitos en la orina, tenía un valor diagnóstico limitado. Y confirmaron que la tinción podía apoyar en la evaluación microscópica, pero como tal no nos permitía definir si en realidad la infección estaba o no a nivel del riñón. ¿Cuál es la idea central o la conclusión que llegó Harris? Es que cuestionó que las células de Steinherman-Malvin o piocitos fueran marcadores específicos de pielonefritis y propuso que su apariencia dependía más del estado físico y degenerativo del leucocito que del sitio anatómico de la infección. Entonces, de alguna forma, en base a este estudio de 1968, Harris concluyó literalmente esto: que las células de Steinherman-Malvin o piocitos no eran específicas de pielonefritis, sino más bien de una degeneración del leucocito y que estaba correlacionada en este caso con el estado físico de la muestra. Posteriormente, para 1968, surge esta otra publicación, 1968, en donde se plantea la siguiente pregunta: ¿podrían los leucocitos activos, y aquí, ojo, lo puse en rojo y lo puse entre comillas, diferenciar pielonefritis de cistitis? Esto fue lo que, en este caso, Peitel, en 1968, se cuestionó. ¿Qué hizo? Pacientes con inflamación renal y vesical, estudió un sedimento urinario de 365 pacientes, un estudio mucho más estrecho, con enfermedades inflamatorias y supurativas de riñones y vejiga, es decir, evaluó pacientes, un grupo amplio de pacientes, 365 pacientes, con enfermedades infecciosas o inflamatorias, ya sea pielonefritis o cistitis, y modificó en este caso la osmolaridad con el objetivo de la búsqueda de leucocitos activos. Entonces redujo la presión osmótica de la orina de estos pacientes y evaluó la morfología de las células, posterior obviamente a la modificación osmótica. Entonces hizo una comparación clínica, pielonefritis versus cistitis. Él se fue un poquito más allá. Si en los años 50 decían que eran específicas de pielonefritis, dijo, ¿por qué no pudieran ser específicas también de cistitis? Entonces comparó la presencia de estas células con inflamación renal y en vías urinarias bajas, es decir, infecciones o una inflamación como tal de la vejiga, que vendrían siendo vías urinarias bajas. ¿Y cuáles fueron los hallazgos que encontraron? Pielonefritis aguda, 96.1%. Se detectaron leucocitos activos o piocitos en 74 de 77 pacientes. Y en pielonefritis crónica se detectaron 84.5%. Se identificaron 139 pacientes de 163 pacientes con cistitis. El 84%
4.5% de los pacientes que presentaban cistitis presentaban piocitos. Entonces, se dio cuenta que había una dependencia también osmótica, que las células o los piocitos aparecían bajo ciertas condiciones de osmolaridad, nada diferente a lo que ya habían descubierto, pero ojo, aquí Peitel se dio cuenta que no eran específicas en este caso de pielonefritis, sino que también en pacientes que presentaban cistitis se observaban este tipo de células, ¿vale? Y aquí se rompe ese paradigma, que no solamente son específicas de pielonefritis, sino que también en algún otro tipo de inflamación o padecimientos infecciosos se pueden encontrar piocitos, ¿sale? Los autores propusieron que los leucocitos activos o piocitos podrían ayudar a diferenciar la piuria entre pielonefritis de cistitis, ¿sale? Vamos al y aquí es donde yo de alguna forma les genero la siguiente inquietud, la siguiente interrogante. Vean este video. Este video es muy famoso incluso en noticieros, en redes, durante muchos años estuvo circulando. Y vean cómo este leucocito prácticamente está persiguiendo a esta bacteria. Vean, esto sí es un leucocito activo, activado. ¿Me estarán de acuerdo que un piocito no se observa así? Un piocito no tiene emisión de pseudópodos o movimiento por pseudópodos. Esto sí es un leucocito activado. Un piocito está estático, simplemente se están moviendo los gránulos. Esto sí sería un leucocito activado. Y aquí prácticamente llegamos a 1980, en donde hay un estudio como tal, digo, de pronto no tiene mucho contexto con los piocitos, pero que identificaron ciertos elementos que sí pudieran estar correlacionados directamente con pielonefritis, ¿vale? Y el estudio es el siguiente. ¿Qué aportó el estudio sobre los cilindros bacterianos? En este caso, una publicación por Linder y colaboradores en 1980. ¿Qué hicieron ellos? Pacientes con pielonefritis aguda fueron evaluados, su muestra de orina al sedimento urinario, y se enfocaron en buscar algunos cilindros. Estos cilindros se buscaban de manera rutinaria en estos pacientes para tratar de identificar ciertos elementos que sí pudieran estar correlacionados a pielonefritis. Y hicieron algunas comparaciones en donde había bacterias libres versus bacterias en los cilindros. Entonces se analizó la localización de las bacterias dentro del sedimento urinario y cuáles fueron los hallazgos. Que en este caso muchas de estas bacterias de pacientes con pielonefritis estaban presentes en la matriz del cilindro, ¿sale? Y no libres, en este caso en el sedimento urinario. Y aquí me atreví a extraer una microfotografía del doctor Juan Carlos Vélez, un nefrólogo peruano que su práctica clínica la lleva a cabo en Estados Unidos, en donde él tomó esta fotografía en donde vean, es una fotografía en campo oscuro, contraste de fases, campo oscuro, en donde se observa dentro del cilindro una cantidad impresionante de bacterias. Aquí en microscopía de campo claro, sin colorante, vean, el doctor Vélez plasma prácticamente en esta fotografía cómo es que las bacterias están en el interior como tal del cilindro, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera se llega a la conclusión o los hallazgos que se encontraron en este estudio de Linder? Es que, en este caso, la presencia de este cilindro, o como tal, en general, la presencia de un cilindro, indica que hay una situación a nivel de los túbulos renales. Es decir, que todo cilindro se genera dentro de los túbulos renales, por ende tiene un origen intrarrenal dentro de los riñones. Entonces, al presentarse o formarse los cilindros al interior, en este caso de los túbulos, si por alguna razón hay una pielonefritis, una infección bacteriana a nivel renal, si el cilindro se genera en el interior del riñón y las bacterias quedan dentro de la matriz del cilindro, entonces, ¿de dónde vienen esas bacterias? Vienen desde el riñón. Hay una pielonefritis, entonces, si se observa un cilindro con bacterias al interior,
esto sí es un hallazgo indicativo de pielonefritis. Y no siempre es así, digo, no es una ley, no es un patrón, pero en ocasiones si ustedes observan cilindros con bacterias en el interior, seguramente hay una pielonefritis. Aquí este es un estudio totalmente independientemente a los piocitos, pero bueno, de alguna forma sí quise incluir este pequeño estudio porque al final, si hay cilindros con inclusiones bacterianas o que se observen bacterias en el interior, seguramente es una pielonefritis. Y esto no tiene nada que ver con piocitos, porque ya como hemos visto, los piocitos no son un hallazgo específico de pielonefritis. Los cilindros bacterianos sí. Entonces, ¿qué utilidad diagnóstica tiene esto? Podría ayudar a diferenciar una infección renal de bacteriuria originada en vías urinarias bajas versus una bacteriuria originada de infección en vías urinarias altas. Entonces, los autores propusieron que las bacterias incluidas dentro de un cilindro urinario constituyen evidencia microscópica de infección intrarrenal, es decir, una pielonefritis. ¿Sale? Ya para 1980 brincamos a 1966. No quiere decir que no haya habido investigación en ese tiempo, pero la realidad es que no es información muy contundente que nos permita generar ciertas conclusiones. Saltamos a 1996 porque Hida, un investigador japonés, realiza, en este caso, la siguiente publicación. Significado de piocitos en orina durante infección en el tracto urinario. Se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué determinaba la aparición de células titinales o piocitos y cuál era su significado clínico? ¿Cómo diseñó el estudio? 95 casos de infección urinaria. Se analizaron muestras de orina de 55 hombres y 40 mujeres, clasificando la infección como alta o baja. Pacientes que presentaron una infección urinaria. ¿Qué hicieron? Observaron orina de estos pacientes sin teñir, contaron neutrófilos y piocitos en orina no centrifugada mediante una cámara de recuento y posteriormente realizaron un ensayo osmótico. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Aquí viene algo bien interesante. Ellos separaron prácticamente neutrófilos y esos neutrófilos y este grupo de neutrófilos que separaron de manera in vitro, los sometieron a diferentes osmolaridades para tratar de evaluar bajo qué circunstancias esos neutrófilos aislados, bajo qué circunstancias se presentaban piocitos o células o neutrófilos como tal. Fue un estudio bastante interesante porque ellos se enfocaron específicamente en neutrófilos y los sometieron a diferentes osmolaridades. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Que el fenómeno de los piocitos o el movimiento que se presenta en los piocitos se observaron en este caso en osmolaridades de entre 100 y 400 miliosmoles por litro. Entonces, entre más baja fue la osmolaridad, se presentaron esos piocitos en la orina. Algo que ya se había estudiado desde los años 50, pero que de alguna forma están retomando en 1996. La transformación en este caso del neutrófilo. La baja osmolaridad produjo que la célula se hinchara o aumentara de tamaño y que se observara en este caso el movimiento de los gránulos. Está volviendo a comprobar algo que desde los años 50 prácticamente ya se había comprobado. Y en este caso se dedujeron que sí, efectivamente se llegan a encontrar con mayor frecuencia en infecciones del tracto urinario de vía alta. Entonces, estas células aparecieron significativamente en pacientes con infección urinaria alta en comparación a aquellos que presentaban infección en vías urinarias bajas. Y en este caso también ellos le pusieron así como que la cerecita del pastel porque se dieron cuenta que si había varios microorganismos que pudieran estar correlacionados a la infección, el patrón o la presencia de piocitos pudiera verse más marcada. Entonces, su presencia también se relacionó con una mayor frecuencia de infecciones causadas por múltiples microorganismos. ¿A qué conclusión llegaron?
En este caso, Hida y sus colaboradores demostraron que los piocitos podían originarse por transformación osmótica, en este caso, de los neutrófilos. Algo que no es nada nuevo para 1996 si nos basamos en los estudios que ya habían sido publicados. Y pues bueno, ya para 2001, prácticamente 5 años después, esta investigadora Karen Rinks-Ruth realiza un estudio de células en sedimento urinario. Digo, hablar de células es hablar de células epiteliales, es hablar de eritrocitos, es hablar de leucocitos. No vamos a extendernos en este artículo o en este journal, ya que habla en general de células epiteliales. Vamos a enfocarnos específicamente qué nos dijo o qué nos dice en esta publicación del 2001 con respecto a los leucocitos. Ella se pregunta, ¿qué son realmente los piocitos o células titilantes? Ellos, en este caso, en este estudio, realizan una revisión morfológica de las células en sedimento urinario y, pues bueno, como les mencionaba, se enfocan en general a todas las células, pero ya en específico la evaluación de leucocitos, dentro de los neutrófilos urinarios, se explicó su asociación, en este caso de los neutrófilos, con las infecciones y procesos inflamatorios, tanto no infecciosos, infecciosos en el tracto genitourinario. Y posteriormente, las células titilantes o piocitos los correlaciona con neutrófilos en orina hipotónica. ¿Qué resultados obtuvo? Es que las células titilantes o piocitos se observan principalmente en orina hipotónica, nada nuevo para 2001, siendo que esto desde los años 50 ya se empezó a sospechar y se confirmó posteriormente. Hinchamiento celular, es decir, que aumenta el tamaño del neutrófilo en proporción o en correlación a la baja densidad urinaria. Posteriormente, el movimiento de los gránulos lo empieza a correlacionar con una disminución en la viscosidad citoplasmática, es decir, que si el citoplasma de la célula disminuía, la viscosidad del citoplasma disminuía, se observaba este movimiento de los gránulos produciendo la apariencia titilante de la célula. Y que en este caso los piocitos no son un hallazgo específico, sino que se observan más bien en este caso en orina diluida y que sí pudieran observarse en pielonefritis crónica, pero también en algunas otras infecciones en vías urinarias bajas. Esto viene a reafirmar lo que ya anteriormente se había observado, que en este caso que también en vías urinarias, en infecciones de vías urinarias bajas, como es la cistitis, también se pudieran observar este tipo de células, ¿vale? Entonces, las células titilantes o piocitos no es una población leucocitaria diferente, son neutrófilos que se inflamaron o se hincharon o aumentaron de tamaño por consecuencia, en este caso, de una baja osmolaridad, ¿sale? Entonces, aquí, nuevamente en 2001, se está reafirmando cómo es que se originan los piocitos, ¿sale? Y aquí viene algo bien interesante. Lineamientos europeos. Y aquí muchos de ustedes no me van a dejar mentir, porque muchos uroanalistas o muchos colegas de laboratorio llegan a decir, es que viene en la guía europea. Pero en realidad, les pregunto, ¿se han puesto a leer todo lo que viene en la guía europea? ¿Ustedes en la guía europea han leído algo referente a piocitos? Y aquí hago un pequeño paréntesis. Este fin de semana, yo incluso estaba preparando esta charla. En redes sociales, en un grupo de uroanálisis en Facebook, un colega realizó una pregunta bien interesante que está totalmente enfocada al contexto. Y si ustedes de pronto a lo mejor están dentro de ese grupo de uroanálisis, no me dejarán mentir. Hubo una lluvia, y literalmente una lluvia de comentarios positivos y negativos. Y me llamó mucho la atención que decían, es que la guía europea dice que se tienen que reportar los piocitos. ¿Será? ¿Será que esa persona que hizo ese comentario
¿Ha leído completamente la guía europea? Lo dejo así, esa pregunta al aire. Y aquí con esto les estoy diciendo lo siguiente. La guía europea ya tiene prácticamente dos versiones. La versión antigua, que es del 2000, y la versión nueva, que es del 2024, recientemente publicada. Si ustedes se ponen a leer los lineamientos europeos del euroanálisis del año 2000, nunca de los nunca menciona a los piocitos. ¿Qué menciona la guía europea referente a los leucocitos? Menciona que pudieran presentar lisis en orina diluida, alcalina y de baja densidad. Pero nunca ustedes van a encontrar la palabra piocito, glitter cells, células titilantes, células de Steggerman-Malvin, células de Schilling. Nunca. Profesional de laboratorio que diga que en la guía europea versión 2000 dice que se tienen que reportar los piocitos, le está mintiendo, literalmente, así textualmente se los digo. 2024. Ahí sí. Ahí directamente no está mencionando a los piocitos, pero sí está mencionando un fenómeno que ya hemos revisado a lo largo de esta charla. El hinchamiento citoplasmático de granulocitos a baja densidad. En la versión 2024 de la guía europea, sí menciona que puede haber hinchamiento del citoplasma de granulocitos en baja densidad, pero nunca menciona la palabra piocito, glitter cells, etc. Sí menciona que la densidad puede influir en que las células o ciertos granulocitos se inflamen o se hinchen y que de alguna manera sea correlacionado o esté correlacionado con una baja densidad, pero nunca menciona a las glitter cells o piocitos. ¿Vale? Y ojo, la guía europea durante muchos años fue e incluso sigue siendo la punta de lanza en la estandarización del uroanálisis. Entonces, en ningún lugar la guía europea menciona a los piocitos. Sí menciona, les reitero y lo vuelvo a repetir, porque sí es algo que debe de quedar bien claro, menciona el aumento del tamaño del citoplasma de los granulocitos, consecuencia de una baja densidad, pero jamás los menciona como piocitos o como algo que tiene que ser reportado. ¿Ok? Y bueno, aquí les voy a mostrar una pequeña animación, esperando que sea un poquito más claro para entender cómo es que se generan, en este caso, los piocitos. De entrada tenemos aquí un neutrófilo. Aquí veamos este neutrófilo tridimensional. ¿Qué pasa? Si en este caso hay una disminución o hay un medio hipotónico, este medio hipotónico, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la célula aumente de tamaño. Al aumentar del tamaño, obviamente va a captar agua y se va a aumentar de tamaño porque va a captar, en este caso, agua y perdón, me voy a regresar aquí un poquito. El medio, en este caso, el medio hipotónico va a generar que la célula aumente de tamaño porque va a captar agua. Pero al captar agua, en este caso, va a disminuir la densidad o la viscosidad, perdón, en este caso del citoplasma. Ay, perdón, déjenme regreso aquí, una enorme disculpa. Pero bueno, esperemos que todo esto que estamos mencionando esté quedando hasta cierto punto un poco más claro. Y bueno, regresemos aquí, nuevamente desde un inicio. Tenemos el neutrófilo. Tenemos un medio hipotónico. Este medio hipotónico hace que la célula capte agua, que aumente de tamaño, y posteriormente este aumento de tamaño y este ingreso de agua va a disminuir la viscosidad del citoplasma. Y esta disminución del citoplasma va a generar el movimiento, en este caso, de los gránulos. ¿Sale? Entonces, al captar agua, se va a disminuir la viscosidad y los gránulos se van a mover. Y vamos a encontrar este fenómeno. Vamos a encontrar que los gránulos se van a estar moviendo porque la célula captó agua y porque la densidad del citoplasma
disminuyó y esto hace que se observe este movimiento de los gránulos. Simplemente y así estamos explicando cómo es que se genera ese fenómeno o ese movimiento de los gránulos en los piocitos. Y aquí literalmente estamos explicando qué es un piocito. Es un neutrófilo que dejó entrar agua y que se modificó la viscosidad del citoplasma y que genera, en este caso, el movimiento de los gránulos. Y perdón que sea tan repetitivo, pero es algo que debemos de tener bien presente y bien claro. Un piocito no es una entidad diferente. Un piocito es un neutrófilo que es por sus condiciones que presenta al exterior de la célula, se genera ese movimiento, se genera esa inflamación de esa célula porque deja entrar agua y se mueven los gránulos. Es eso, pero no es una entidad diferente, es un neutrófilo, ¿sale? ¿Y qué creen? Muchos me dirán, químico, pero es que las guías del CLSI, porque de hecho literalmente y textualmente yo leí en esa publicación de Facebook que le iban a hacer caso a lo que dijera el CLSI. ¿Qué dice el CLSI? ¿Qué dice la GP16A2 o GP16A3? ¿Qué dice la CLSI Pre-05? Que son lineamientos del CLSI norteamericanos que dictan la parte preanalítica del análisis de orina. ¿Qué dice? Nunca se mencionan los piocitos. Y búsquenlo. Yo les invito a que consigan estas guías del CLSI y en ninguna de estas guías menciona glitter cells, células titilantes, piocitos, leucocitos activados, etcétera, etcétera. Nunca se mencionan. Y yo les pregunto, si estas guías, los lineamientos europeos, y muchos van a decir, es que los lineamientos asiáticos europeos son los que dicen que no se reportan o que no se deben de considerar. Aquí están. Lineamientos norteamericanos, CLSI, jamás mencionan los piocitos. ¿Vale? Aquí tenemos en el 2005, estas publicaciones por parte en este caso, de lineamientos ingleses para las infecciones asociadas al diagnóstico de tratamientos de infecciones bacterianas, ni en su versión 2005, 2011, ni 2019, en ninguna de estas versiones mencionan a los piocitos. Y perdón, no son ingleses, son la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Jamás han mencionado a los piocitos como un punto de referencia para determinar si hay o no una infección en el tracto urinario que estén correlacionados, en este caso, los piocitos. No hay. Y ustedes las pueden verificar y las pueden revisar. Nunca mencionan a los piocitos. ¿Qué dicen los japoneses? Esta guía japonesa, literalmente esta, es una de las guías más completas en el contexto del uranálisis y muchos no me dejarán mentir. Textualmente dice, y aquí yo se los muestro, aquí en color amarillo, literalmente dice esto: aunque se han informado que las glitter cells se observan en una alta tasa de pielonefritis, estas células tienen una baja especificidad de la enfermedad. Los propios lineamientos japoneses de 2017, que es una de las guías más completas que hay en neuroanálisis a nivel mundial, nos dicen que los piocitos tienen una baja especificidad de la enfermedad. Y ya lo revisamos con todos los estudios anteriores. Perdón por la palabra, pero no hay que ser necios. Los piocitos no son específicos de ninguna enfermedad. Y no lo digo yo, aquí está ya la evidencia. Si a pesar de la evidencia que les hemos mostrado, ustedes no quieren creer lo que les estoy diciendo, estamos perdidos. Ahí está la evidencia científica.
2019, el Renal Fellow Network, que es un grupo de nefrólogos norteamericanos, ¿qué nos dicen? Textualmente nos dicen esto, que el movimiento, en este caso, el movimiento granular, en este caso de leucocitos, depende de una densidad baja en el citoplasma, de una viscosidad baja en el citoplasma, y que en este caso el movimiento de los gránulos está correlacionado a una orina hipotónica y a la baja densidad en el citoplasma. ¿Qué más nos dice? Nos dice que aunque alguna vez se pensó que eran los piocitos patognomónicos de pielonefritis, no son un hallazgo específico. Y con todo esto yo les estoy preguntando y estoy acercándome ya al final de la charla. ¿Será que en realidad tienen un significado? ¿Será que en realidad lo tenemos que reportar? Ya este es el último estudio que les muestro, 2024. ¿Vale? ¿Qué sabemos actualmente sobre los piocitos o células titilantes de acuerdo a este estudio de 2024? No es nada diferente y aquí literalmente le quité no quise entrar mucho en detalle con eso y me quiero ir directamente a la conclusión. La evidencia actual reconoce que las células titilantes o piocitos son neutrófilos hinchados por la baja osmolaridad urinaria. Su apariencia brillante resulta del movimiento browniano de sus componentes intracelulares y constituye un fenómeno físico no marcador específico de infección renal. Aquí está, una fuente del 2024, 28 de mayo del 2024. No es un hallazgo específico de infección renal. Tenemos que descartar todo eso. Entonces, para ir cerrando, yo les pregunto, ¿qué nos enseñó realmente la evidencia sobre los piocitos? Y en base a todo lo que yo les estoy mencionando. Y aquí nuevamente un video del doctor Seltzer, microscopía de campo oscuro, en donde vemos a los famosos piocitos, en donde, por un lado, tenemos lo que pensábamos. Pensábamos que era una población celular diferente. Quedó descartado. Células fagocitando bacterias. Quedó descartado. Células activas, o leucocitos activos, quedó descartado. Característicos de pielonefritis, quedó descartado. Su presencia permitía localizar la infección en el riñón, quedó descartado. Lo que hoy sí sabemos es que son neutrófilos, su apariencia depende del medio urinario, el movimiento de los gránulos está totalmente correlacionado con el medio urinario. La baja osmolaridad favorece que las células aumenten de tamaño y que se observe ese fenómeno en donde se mueven los gránulos y se observa en condiciones inflamatorias y no son exclusivos de procesos infecciosos como pudiera ser la pielonefritis. ¿Qué significado tienen? Ya prácticamente con eso estamos cerrando. ¿Qué significado tienen? Exactamente el mismo que los neutrófilos. Los piocitos van a estar presentes en procesos inflamatorios e infecciosos, al igual que los neutrófilos, porque son neutrófilos. Los piocitos son neutrófilos que van a estar presentes en inflamación y en infección. ¿Debemos de reportarlos? La respuesta es no. Como piocitos no los tenemos que reportar. Los tenemos que reportar como leucocitos, porque no dejan de ser un leucocito, ¿sale? Entonces, no los tenemos que reportar como piocitos. Los tenemos que contar como si fueran un leucocito más, como si fueran un neutrófilo más. Así de sencillo. Y ya para ir cerrando, el mayor aprendizaje de esta historia que yo les mostré no es el descubrir qué son los piocitos, sino en comprender por qué dejamos de interpretarlos como hacíamos hace 70 años. Hace 70 años se pensaban que eran que eran enfocados en este caso en pielonefritis, en procesos activos, etcétera, etcétera. Hoy en día sabemos que no es así. Durante décadas hemos buscado una célula exclusiva de pielonefritis, pero hoy
Sabemos que simplemente lo que hemos estado observando todos estos años son neutrófilos respondiendo a condiciones del medio urinario. Entonces, yo les dejo la información por ahí. No es información que yo estoy inventando, no es información que yo me estoy sacando de la manga, es información que está respaldada por estudios científicos de más de 70 años. La información está ahí, yo simplemente mi responsabilidad es compartir con ustedes toda esta información y esperando que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Yo les agradezco infinitamente la atención, espero que esta charla es un poquito fuera de lo que yo acostumbro, no me gusta meter mucho texto en las diapositivas ni nada por el estilo, pero pues bueno, dado que era una circunstancias de estudios, de artículos, de publicaciones, sí era necesario colocar mucho texto. Espero que no haya sido pesado, pero bueno, al final de cuentas estamos llegando a esta conclusión y estas conclusiones son las que importan, ¿vale? Entonces yo les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, cualquier comentario pueden dejarlo aquí o pueden mandarme un correo a enriquemolina@edulab.com y con mucho gusto estaré atento para resolver inquietudes, dudas. Y yo les agradezco muchísimo por participar en esta charla. Y pues bueno, voy con ustedes ahí para ir cerrando la sesión. Y yo les agradezco nuevamente. Entonces voy con ustedes para cerrar la sesión y nuevamente muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Espero que esta información que estuvimos compartiendo con todos ustedes en este primer día de las primeras jornadas virtuales del laboratorio clínico haya sido de gran utilidad. De verdad, muchas gracias por haber participado, por haber formado parte de este primer día de las jornadas virtuales de uroanálisis. Nosotros vamos a regresar el día de mañana con la participación de dos grandes expertos, un gran experto desde Chile y otra gran experta desde Brasil. Ya mañana los estaremos presentando y estaremos participando con ellos en los temas tan interesantes que estarán compartiendo con nosotros. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles. Recuerden que pueden adquirir su constancia de participación, aquellos que no la hayan adquirido y que deseen adquirirla. Aquí en la descripción del video y en los comentarios les están apareciendo el enlace mediante el cual ustedes van a poder consultar o solicitar su constancia de participación. Recuerden que también es importante unirse al grupo de WhatsApp. Aquí en la descripción del video les está apareciendo el enlace mediante el cual se van a poder unir al grupo de WhatsApp. En los comentarios también les está apareciendo. Y recuerden que las inscripciones al diplomado de análisis de orina UroElite 2.0 ya están abiertas. Aquí en la pantalla les está apareciendo el código QR mediante el cual ustedes lo pueden escanear y pueden entrar a la página web que al inicio de la charla les mostré. Ahí pueden consultar temario, pueden consultar los costos, pueden consultar todos los detalles. Y de verdad que es una gran oportunidad de seguir aprendiendo de la mano del químico Carlos Martínez y de su servidor, quien vamos a estar impartiendo este diplomado. No se lo pueden perder, son 6 módulos, es un diplomado relativamente compacto, pero con una duración muy extensa, y yo les garantizo que es la puerta de entrada para que ustedes se adentren y formen parte de la elite en uroanálisis, formando parte de este diplomado de análisis de orina, UroElite 2.0. No pierdan la oportunidad de participar. Nos vemos el día de mañana en el segundo día de las primeras jornadas internacionales de uroanálisis. Un abrazo en donde quiera que estén y nos vemos el día de mañana.